Sebastián Di Martino, perdón que me, me distraje con las otras pantallas. Bueno, les decía, segunda jornada, en este caso contamos con la presencia de Sebastián Di Martino, en representación de la Fundación Rewilding Argentina. Sebastián es biólogo y magíster en espacios naturales protegidos, desde el 2015 es director de conservación de la Fundación Rewilding Argentina y está a cargo de los proyectos de restauración de especies y ambientes. Él tiene una vasta experiencia en lo que es áreas protegidas, trabajó 18 años en la dirección de áreas naturales protegidas de Neuquén, también para Wildlife Conservation Society en el Parque Nacional de San Guillermo, y para la Administración de Parques Nacionales, también en el Parque Nacional San Guillermo y en Lanín. Supongo que todos conocemos Rewilding Argentina, pero para hacer un repaso, que es una fundación que fue creada en el 2010 por conservacionistas argentinos, es de alguna manera heredera del legado que ha dejado Tompkins Conservation, continuando con la implementación entonces del trabajo que se ha hecho en conjunto con el Estado Nacional, con los gobiernos provinciales, organizaciones conservacionistas, y demás, tanto del país como del extranjero. Es una fundación que tiene, bueno, que fue creada para enfrentar y revertir la extinción de especies y la degradación ambiental que resulta, bueno, de estas justamente alteraciones en el ambiente, recuperar la funcionalidad de los ecosistemas y fomentar el bienestar de las comunidades locales. En este trabajo que hace la Fundación tienen como misión justamente revertir la crisis de extinción de especies, y como visión también interesante que las economías locales estén integradas a los ecosistemas naturales y que sean funcionales también. Así que, sin más, seguramente se va a ir agregando más gente, pero para no dilatar más y ser respetuosos con todos aquellos que fueron puntuales en el horario, damos entonces la bienvenida a Sebastián Di Martino. Muchas gracias por participar, es la primera vez que nos vemos, y supongo que a partir de ahora no va a ser esta la única participación. Así que quedamos en sus manos, Sebastián. Bueno, genial, muchísimas gracias. La verdad que muy contento de estar acá con ustedes. Muchísimas gracias por la invitación, Anaí. Y bueno, yo tengo preparado un PowerPoint, por supuesto que todas las preguntas que quieran hacer, ya sea mientras esté dando esta charla, que durará un poquito menos de una hora más o menos, pueden hacerlas, o si no, las hacemos al final, como quieran, ¿no? Bueno, la charla tiene que ver un poco con lo que dice acá el título, que es Conservación y Restauración de Ambientes Silvestres en la región del Parque Patagonia, en el noroeste de Santa Cruz. Vamos a empezar repasando un poquito algunas de las cosas que recién decían ahí acerca de la Fundación. Como bien decía, yo trabajo desde el año 2015, hace ya 6 años, en la Fundación, como director de conservación. Me dedico especialmente a los trabajos de restauración de especies y de ambientes, así que vamos a hablar especialmente sobre eso, pero bueno, también sobre las otras cosas que realiza la Fundación, que tienen que ver con ayudar a crear o ampliar parques, sobre todo nacionales en Argentina, y también a crear economías que le llamamos restaurativas, ¿no? Como recién decían ahí, la Fundación tiene una visión a largo plazo, que es tratar de ayudar a parar y revertir la crisis de extinción de especies, ¿no? Ustedes saben que hay actualmente distintas crisis ambientales que las estamos sufriendo. Quizás la que está ahora más en el tapete es, por supuesto, el tema de la aparición de pandemias,
que es una de las grandes crisis ambientales. El cambio climático global, sin ningún lugar a dudas, es otra. Y la tercera de las tres grandes crisis ambientales es la pérdida de biodiversidad. Están todas muy relacionadas entre ellas, no se puede analizar una sin tener en cuenta las otras. Sí, nosotros lo que decimos es que la crisis de extinción a veces tiene un componente terrible, que es la irreversibilidad, ¿no? O sea, cuando una especie desaparece por completo en el planeta, ya no hay forma de traerla de vuelta, ¿no? Hay, bueno, un poco de ciencia ficción sobre el retorno de algunas especies extinguidas, pero no pasa mucho más allá. Nosotros ponemos énfasis en tratar de abordar esta crisis. ¿Y cómo lo hacemos? Tratamos de generar economías locales prósperas, ¿sí? En distintas regiones de Argentina. La zona del Parque Patagonia es una de ellas, integradas a ecosistemas naturales que nosotros decimos completos y funcionales. ¿Qué quiere decir completos y funcionales? Esto lo vamos a ir repitiendo durante la charla. Completo es que tengan todas las especies que les son propias y que habitaron en ese ecosistema en tiempos históricos, ¿no? La mayor parte de los ecosistemas de Argentina están defaunados, le faltan especies. Casi sin exagerar, uno podría decir que es muy difícil encontrar una porción del territorio de Argentina que no haya perdido una especie. Entonces, nosotros queremos que los ecosistemas tengan todas las especies que les son propias. Y con eso nos referimos a completos. Y funcionales es que las especies estén en un número suficiente como para cumplir con sus roles ecológicos, porque no alcanza con que únicamente la especie esté presente, que haya unos pocos individuos. Tiene que haber lo suficientes, porque lo más importante de que una especie esté presente no es la presencia en sí misma, sino que cumpla con el rol ecológico. Y algo que también vamos a decir repetidamente durante las charlas es, nosotros nos enfocamos mucho en algo que los ecólogos le llaman especies clave, que son especies que tienen funciones ecológicas extremadamente importantes en los ecosistemas que habitan, y que cuando esas especies están ausentes, los ecosistemas se empiezan a degradar, ¿sí? Y hasta pueden terminar colapsando, ¿sí? Dejar de funcionar. Entonces, nosotros, si bien creemos que deberían estar todas las especies, a veces es difícil traerlas a todas de vuelta, entonces nos focalizamos en aquellas que los ecólogos dicen que son estas especies claves, que en general son grandes especies de mamíferos, de aves, de reptiles, ¿no? Bueno, acá están viendo el yaguareté. Yo ahora les estoy dando la clase desde los esteros de Liberá, en la provincia de Corrientes. Estoy en medio de los esteros. Roguemos que la conexión de internet aguante toda la charla, porque justamente estamos acá trayendo de vuelta los yaguaretés, y la semana pasada realizamos una segunda liberación de 3 ejemplares. Bueno, para que vean un poco, nosotros, como les contaba, una de las líneas en las que trabajamos es en proteger ambientes silvestres, ¿no? Y lo hacemos ayudando a crear o expandir parques nacionales. Lo que hacemos es compramos tierras, que en general son propiedades privadas, las abrimos al público, o sea, esas tierras que en general no tenían acceso público, a partir de que las adquiere la fundación, se abren al público. Abrir al público no es únicamente abrir las llaves de la tranquera, sino además es construir infraestructura de uso público de calidad que facilite la visitación a esas áreas. Y bueno, todo esto lo vamos haciendo mientras dura el proceso de donación y de creación del parque, que en general es muy largo. Nosotros, yo ahora, como les contaba, estoy en Esteros de Liberá, en un lugar que es una propiedad que se compró en el año 1998, y recién en el año 2018, 20 años después, se creó el Parque Nacional, ¿no? Son procesos largos. Argentina es un país federal, es un país complejo. Para crear un área protegida nacional hay que sancionar primero una ley provincial que dé permiso de creación, y después una ley nacional que apruebe la creación del parque. Entonces, bueno, son procesos largos. Nosotros estamos trabajando o hemos trabajado en
en estos lugares que están rodeados con círculos de color bordó. Ahí ven la zona del Parque Patagonia, en el noroeste de Santa Cruz, ¿sí? Y en estos 4 lugares que están señalados ahora con amarillos, uno de ellos es el Parque Patagonia, además de crear el parque, trabajamos mucho en restaurar esos ambientes y en desarrollar economías locales, que eran las otras cosas que les contaba que hacemos en la fundación, ¿no? Ahí ven cómo está Iberá, que es donde les contaba que yo estoy ahora, en la provincia de Corrientes, el Impenetrable en Chaco, Patagonia Azul en la costa de Chubut, y lo que le llamamos Patagonia o Patagonia Binacional en el noroeste de Santa Cruz. En todos estos lugares, la Fundación tiene equipos en territorio trabajando, ¿no? La Fundación emplea unas 130 personas más o menos, el 90% de ellas viven en el territorio y muy poquititas en una oficina administrativa que está en Buenos Aires, que esa es otra de las cosas que nos definen, ¿no? Tenemos a la gente trabajando en territorio y la mayoría de ellas además son locales, ¿no? Correntinos, chaqueños, chubutenses, santacruceños. Bueno, una de las cosas que nosotros hacemos en esos parques, además de abrirlos al público, además de crear infraestructura de uso público, es transformarlos en un destino de turismo de naturaleza, ¿sí? Entonces, acá estamos trabajando en 4 lugares que tienen nombres que hacen referencia a esos destinos, que tienen que ser nombres atractivos, fáciles de vender, ¿no? Para que el turismo los reconozca y vaya allá, que son, como les contaba, Iberá, Impenetrable, Patagonia y Patagonia Azul, ¿no? En relación a la parte de restauración, ya para empezar a adentrarnos un poquito en ese tema, nosotros, una de las cosas que hacemos cuando llegamos es, bueno, nos fijamos, está este elenco de especies de fauna, hay algunas que todavía están presentes, pero quizás están en bajo número, entonces tratamos de aumentar las poblaciones de esas especies, como yo les decía, para que cumplan con su rol ecológico. Ese es uno de los trabajos que hacemos. Y a veces, para que aumenten el número, lo único que hay que hacer es librarse de las amenazas, ¿no? Parar a veces con la caza furtiva, remover alambrados, tratar de evitar atropellamientos, eliminar especies exóticas, y ahí solas las especies se recuperan. A veces hay que ayudarlas un poco más con manejo activo. Y otra de las cosas que hacemos, y es lo que nos define mucho también, es reintroducimos las especies que se extinguieron, como les contaba, en tiempos históricos, en los últimos años, en general en los últimos 100, 200 años. ¿No? Hay especies que ya no se pueden recuperar por ellas mismas porque desaparecieron completamente, las poblaciones remanentes a veces quedan lejos de estos lugares, entonces nosotros las traemos de vuelta. Esto, como les contaba, es el lugar donde yo estoy ahora, el proyecto de reintroducción de yaguaretés o jaguares en el Parque Iberá, en la provincia de Corrientes. Y la tercera línea con la que trabajamos, además de la creación de parques y la restauración, es en desarrollo local, ¿no? Nosotros tenemos un tercer equipo que se dedica mucho a trabajar con comunidades. Y lo que tratamos de hacer es ayudar a desarrollar experiencias turísticas de calidad en estos nuevos parques que se van creando, pero que estén desarrolladas por locales. Las actividades de turismo tienen que beneficiar a la comunidad local. Y la forma de asegurarse que eso suceda es que esas actividades turísticas tengan un grado de experiencia importante. Cuando tienen un grado de experiencia importante, no hay nadie mejor que el poblador local para realizar esas actividades. Pueden ser actividades de trekking, de cabalgatas, bueno, como en este caso de canoas o kayakeadas. Acá en Iberá se hace nado con caballo, se hacen canoas, se tiran con caballos que le llaman canoa trineos, ¿no? Pero todas están hechas por locales y el local cuenta mucho su experiencia, su vivencia. Esa es la parte que no puede faltar. Y esa es la parte donde uno involucra al local, ¿no? Y el local se termina transformando en un emprendedor. Si la experiencia no tiene
si la actividad de turismo no tiene un componente de experiencia grande, entonces lo que pasa en general es que vienen grandes empresas de turismo que muchas veces no están radicadas en la zona y emplean a veces al poblador local, pero son empleos que muchas veces no son de tanta calidad y no favorecen el emprendedurismo, ¿no? En este caso, el poblador local es el dueño del emprendimiento, ¿sí? De como les contaba, excursiones guiadas, o puede ser que abran en su casa un pequeño restaurante donde cocinan comidas locales, o ponen a disposición de las visitas un cuarto de su casa, ¿sí? O empiezan a hacer artesanías, ¿sí? Entonces, eso tiene de bueno que el emprendedor, cuanto más trabaja, mejor le va, ¿no? Es una forma de recompensa que a veces no tiene otro tipo de empleo. Y además son tipos de economías que emplean mucho a las mujeres, que a veces las actividades productivas más tradicionales no lo hacen, como pasa acá en Corrientes con la ganadería o la agricultura o la forestación, en Patagonia también con la ganadería, y emplean mucho a los jóvenes que, si no, en general, migran mucho de estos pueblos pequeños hacia grandes ciudades. Otra cuestión clave que nosotros hacemos es desarrollamos experiencias turísticas de calidad basadas sobre todo en observación de fauna, que es un tipo de turismo que en Argentina es casi inexistente, en otras partes del mundo está muy desarrollado, pero acá, salvo algunas excepciones, por ejemplo en la zona de Península Valdés o en algunas zonas de la costa de Patagonia, donde se observan ballenas, ¿sí? O lobos marinos o pingüinos, pero con poco contenido de experiencia en realidad, en Argentina no está desarrollado. Y es un turismo que tiene una potencialidad enorme, ¿sí? En Argentina casi todo el turismo de naturaleza que se hace, y eso ustedes lo saben mejor que nadie, es turismo de paisaje, ¿no? Tenemos unos paisajes increíbles como Cataratas del Iguazú, glaciares, bueno, no sé, Talampaya en La Rioja, el Valle de la Luna, que es lo que acapara mayormente la atención. Acá en Iberá no hay, el paisaje es lindo, pero no es un paisaje imponente, lo mismo que en el impenetrable en Chaco. Pero hay una posibilidad de observar fauna que es realmente increíble y que es lo que atrae al turista. Y una cosa que nosotros siempre decimos también es que esos paisajes increíbles, que está muy bien que sigan recibiendo visita, ese tipo de turismo tiene un techo. No hay paisajes increíbles en todos lados y en gran disposición. En cambio, el turismo de observación de fauna no tiene un techo. Cualquier lugar, si conserva, si restaura, si protege, puede ser un destino de observación de fauna, ¿no? Entonces, creemos que tiene una potencialidad enorme en Argentina y que no está para nada explotado. Y después otra cosa que sucede también es que cuando uno empieza a involucrar a los locales en estas actividades, ¿no? Y el local empieza a ser un guía que cuenta sus historias, empieza a ser un guía que cuenta, como por ejemplo acá en Iberá, sobre el idioma guaraní, sobre sus costumbres, ve que el turismo viene buscando gastronomía tradicional, que viene buscando artesanías, que era lo que ellos hacían, a veces no necesariamente para vender, que les llama la atención las danzas locales, se recupera otra cosa además de la naturaleza, que es la cultura. Y con la cultura, la identidad local y el orgullo, ¿no? O sea, el ecolocalismo es algo que nosotros buscamos mucho, ¿no? En contra de la globalización, nosotros creemos que hay que rescatar la identidad, la cultura y el orgullo locales, ¿no? Entonces, eso es importantísimo porque además la cultura de estos lugares fue en buena medida moldeada por la fauna, moldeada por esas grandes especies como son el puma, el guanaco, el yaguareté, ¿no? Muchos cuentos, muchas tradiciones, muchas temas folclóricos hacen referencia a eso, y cuando se pierde la especie se pierde también esa parte de la cultura, ¿no? Nosotros acá siempre contamos, el yaguareté se extinguió en Corrientes hace 70 años, y acá al lado de Iberá hay un pueblo que se llama Concepción del Yaguareté Corá.
y ellos habían en buena medida dejado de usar el nombre completo del pueblo, se llamaban Concepción nada más, y ahora con el retorno del Yaguareté están muy orgullosos poniendo carteles a la entrada del pueblo con el nombre completo, con figuras del Yaguareté, ¿no? Se recupera la identidad y la historia del lugar. Y esto nosotros hacemos es, a este modelo donde yo les decía, de creación de parques, de traer de vuelta la vida silvestre y de generar una actividad económica basada en el turismo de naturaleza, para que lo aprovechen las comunidades locales, es un modelo que nosotros le decimos producción de naturaleza. Es parecido a cualquier otro tipo de producción, ¿no? Ustedes necesitan un territorio, ¿no? Un lugar, un campo donde se produce naturaleza, eso es lo que va a transformarse en un parque en el futuro. En ese parque, en ese territorio, en vez de producir ovejas o producir pinos o producir arroz, nosotros producimos vida silvestre, producimos pumas, producimos guanacos, producimos yaguaretés o carpinchos acá en Iberá, ¿no? Entonces, logramos, como dice ahí el recuadro de vida silvestre, ecosistemas completos con fauna abundante y mansa, y eso contribuye a recuperar la identidad cultural. Y después se ayuda a las comunidades locales a generar emprendimientos de turismo de naturaleza, con esa marca territorial, esa identidad que es Iberá, Impenetrable, Patagonia, Patagonia Azul, y con experiencias turísticas de calidad que llevan adelante los pobladores, ¿no? Y bueno, en las comunidades eso genera, como dice ahí, arraigo y orgullo, empoderamiento público y emprendedurismo. Esto que nosotros le llamamos producción de naturaleza, este tipo de producción distinta, es un tipo de producción que complementa a otras, no las desplaza, ¿sí? Porque acá en Iberá se siguen haciendo otros tipos de producción, pero diversifica la matriz productiva, y eso es bueno, ¿sí? Y esto no es otra cosa que decir hacer conservación. Lo que pasa es que la conservación es una palabra que está bastante mal vista en algunos sectores, sobre todo en sectores productivos, en sectores políticos, a veces no sin razón, ¿no? Porque se usa mucho la palabra conservación para no tocar. Y en realidad la conservación justamente tiene que implicar muchísimo manejo, muchísimo meter mano, muchísimo tocar, como vamos a ver ahora. Y cuando uno va a hablar con un político y le dice que uno viene a hacer conservación, el político a veces pone mala cara, ¿no? Pero cuando le dice que viene a hacer o a traer otro tipo de producción, que es la producción de naturaleza, ahí ya la cosa cambia. Y uno lo que hace es genera, como les decía al principio, otro tipo de economía. Son economías restaurativas, le decimos nosotros, porque cuando mejor le va al ambiente, mejor le va a ir a la economía. Y a su vez, cuando mejor le vaya a la economía, mejor le va a ir al ambiente, porque este tipo de economía necesita parques y necesita ecosistemas completos y funcionales, ¿no? Entonces, básicamente es este el modelo que nosotros utilizamos. Es algo que estamos haciendo todavía incipientemente en Santa Cruz, aunque llevamos ya unos años, mucho más afianzado acá en Iberá. Yo acá les traje un mapa de la provincia que pueden ver, ¿no? Es un mapa de producción. Esto lo hace la Secretaría de Producción de la provincia, que no es una Secretaría de Conservación, ¿no? No es una repartición gubernamental de conservación. Pero fíjense que hay íconos que son pinos que indican industria forestal, vacas que indican industria ganaderas, maderas que indican celulosa, y en el medio hay unos íconos con cabezas de yaguareté que indican producción de naturaleza, ¿no? O sea, el gobierno provincial ya ve a esto como otro tipo de producción, que no excluye, sino que complementa a las otras, pero que necesita de campos, no con pinos, no con arroz, no con vacas, sino con vida silvestre abundante y mansa y observable, ¿no? Entonces, eso es lo que nosotros buscamos en cada uno de los proyectos donde nos embarcamos, ¿no? Bueno, para entrarnos un poco en Parque Patagonia, ¿no? Salir de este marco general para que se entienda un poco lo que hace la fundación, ¿no? Que muchas veces trae toda esa suspicacia de
gringos comprando campos que vienen a robar el agua, que vienen a sacar no sé, el agua, las reservas de agua de los glaciares, que vienen a extranjerizar la tierra, ¿no? En realidad, lo que hacemos es lo que les acabo de explicar, ¿no? Bueno, en el Parque Patagonia, nosotros tenemos una situación de partida que es la siguiente, ¿no? Tenemos una fauna silvestre que es muy rica, ¿sí? Que fue valorada muy positivamente en el pasado, eso quedó plasmado en sitios arqueológicos increíbles como Cueva de las Manos, Patrimonio de la Humanidad, ¿no? Que, bueno, semejante obra de arte refleja los vínculos que tenía la gente que primero pobló esta región de Santa Cruz con la fauna, ¿no? Con figuras, hay figuras de guanacos, hay figuras de huemules, hay figuras de choiques o ñandús petizos, hay figuras de pumas, ¿no? La gente dependía de la fauna, realizaba movimientos migratorios acompañando a la fauna, ¿no? Pero eso se ha perdido, ¿no? Y en Patagonia hay un sector, ¿sí?, importante de la sociedad que a esta fauna la valora bastante negativamente, ¿no? Y eso se puede ver mucho en los diarios, ¿no? Se refleja en los medios de comunicación. Sí, ¿me decían algo? No, Bueno, Sebastián, fue una interferencia nada más. Estamos bárbaros. dale. Entonces, bueno, como ven acá, ¿no? O sea, guanacos que son culpados de causar accidentes, guanacos que son culpados de competir con ganado o de transmitirle enfermedades, pumas que son culpados de depredar ganado, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente acá hay un conflicto, la fauna está valorada negativamente, eso lleva a exterminios, ¿sí?, de fauna, o sea, la solución que se propone es deshacerse de la fauna, se cazan muchos animales que son considerados perjudiciales, como estos zorros colorados, incluso a veces con el fomento del Estado, ¿no? En Santa Cruz se permite la caza de pumas, de zorros colorados por considerárselos depredadores del ganado, también de guanacos por considerárselos competidores. En otras provincias es todavía más extremo, como Chubut y Río Negro, que pagan por cuero de puma o cuero de zorro, ¿no? O sea, se utiliza dinero público para este tipo de soluciones que nosotros lo que decimos es no conducen a nada, porque ni siquiera solucionan el problema, ¿no? O sea, llevamos en Patagonia, ¿cuánto? Casi 100 años utilizando estos métodos y el problema continúa, ¿no? Entonces, una de las cosas que nosotros creemos es que hay que empezar a ensayar otros métodos de reducción de los conflictos, hay que empezar a tratar de ver a la fauna como oportunidades en algunos lugares y no como problemas, ¿no? Tenemos que empezar a relacionarnos con ella de otra forma, ¿no? Porque a veces hasta caemos en barbaridades como el uso de venenos tóxicos, que es algo que está prohibido, pero que se usa mucho en Patagonia, incluido en Santa Cruz. Estos son cóndores envenenados, incluso en un campo de la fundación, ¿no? Que se matan ovejas, se las envenena y se las tira para que los depredadores como pumas o zorros se mueran envenenados, pero se mueren envenenados otros animales carroñeros como cóndores que están en peligro de extinción, peludos, zorrinos, bueno, incluso es hasta peligroso para la gente, ¿no? Entonces, tenemos que empezar a pensar más civilizadamente, más racionalmente, cómo encarar este conflicto que hay que reconocer que existe, ¿no? Evaluarlo en su justa medida, pero también decir que el ganadero no tiene ningún problema en Patagonia o en Santa Cruz con la fauna, sería empezar de la peor forma para buscar una solución al conflicto. Nosotros, ¿qué estamos haciendo de un tiempo a esta parte, de aproximadamente 2 años? Hace poquito que estamos trabajando, pero bueno, trabajando mucho, estamos empezando a estudiar la fauna de Patagonia y sobre todo poniendo énfasis
en las especies o que son más conflictivas o que presentan mayores problemas de conservación, ¿no? Entonces, estamos capturando y marcando con transmisores satelitales a guanacos para conocer mejor cómo se comportan, sobre todo ver todo el tema de rutas migratorias, como vamos a ver ahora, ¿sí? Es una tecnología muy nueva, es tecnología de punta que no se ha utilizado prácticamente en Argentina o en Latinoamérica. Nosotros hoy por hoy tenemos unos 20 guanacos marcados, hemos marcado más, pero por supuesto a veces son depredados por pumas, entonces hay que volver a capturar para reponer estos transmisores satelitales. Estamos haciendo también captura y seguimiento con pumas. Los pumas, hoy tenemos 10 pumas con transmisores satelitales, también hemos tenido algunos más. Ha habido algunos casos en que hay individuos que se han muerto por otros pumas, ¿no? Nos ha pasado con una hembra que fue muerta por un macho. También tuvimos otros 2 animales que fueron muertos por productores vecinos, ¿no? O sea, hemos capturado bastantes más animales, pero hoy hay 10 de ellos que son seguidos con transmisores, o sea, se les pone un collar que junta puntos, ¿no? Cada 3 horas uno los puede programar, esos collares juntan puntos de localización con un GPS cada 3 horas, y una vez por día o 2 veces por día, según como uno lo programe, nos mandan esos puntos a nuestras computadoras y nosotros podemos saber casi en tiempo real dónde están los pumas. Y además ese collar también emite una señal VHF de radio que se puede capturar con antena desde tierra. Entonces uno puede bajar los puntos en la computadora, sabe más o menos dónde están los pumas y va a ese lugar, los escucha con las antenas VHF y a veces los puede localizar exactamente ahí en vivo y hasta observarlos, ¿no? Es algo que hacemos periódicamente. Bueno, trabajamos también con los choiques, que es otro de los animales que son muy importantes como grandes herbívoros en Patagonia. No son problemáticos o no tan problemáticos o sea, no se los acusa de tanta competencia con el ganado como los guanacos, pero bueno, es un animal que ha presentado reducciones numéricas significativas. Nunca se había hecho telemetría en estos animales, así que todo lo que hacemos tiene un componente de experimentación muy, muy grande, ¿no? De ver cómo capturarlos, ver cómo marcarlos, qué tipo de collar usar, si sirven o no. Ahí se ve cómo este ejemplar tiene un collar que también toma puntos GPS que después nosotros los bajamos en nuestras computadoras. Y trabajamos con otras especies que no presentan conflictos, pero sí problemas de conservación, como les decía. Una es el chinchillón anaranjado, una especie que es endémica de la provincia de Santa Cruz y de algunas zonas limítrofes de Chile, o sea que vive en ese lugar del mundo y en ningún otro lugar. Habita exclusivamente paredones rocosos y se ha extinguido en muchos de esos paredones rocosos por caza. Y nosotros una de las cosas que queremos hacer es reintroducirlo en esos lugares donde se ha extinguido, porque son animales que les cuesta mucho atravesar toda esa matriz de estepa llana y volver a recolonizar los lugares esos de paredones donde se extinguieron, ¿no? Cuanto más lejos y más aislado está el paredón, más le cuesta. Y trabajamos con una especie de ave, también haciendo telemetría, que es la gallineta austral, que es una especie también que está en peligro de extinción. Incluso durante muchos años se pensó que se había extinguido y se la redescubrió en los años 90. Vive en juncales de Patagonia, que son ambientes muy escasos en un ambiente tan árido, y en muchos, debido al sobrepastoreo, a las quemas periódicas que se hacen en esos juncales para que venga otro tipo de pastura, ha desaparecido, ¿no? Entonces, nosotros también la estamos estudiando y nos gustaría reintroducirla en aquellos juncales donde ha desaparecido. Bueno, y les voy a contar un poco algunas de los resultados, ¿no? De los trabajos. Porque una de las cosas que se decía mucho era que cuando nosotros creáramos un parque, uno de los problemas que íbamos a causar era que ese parque iba a ser como una especie de factoría de pumas y de guanacos que iban a perjudicar la producción, ¿no? Entonces,
una de las cosas que nosotros buscamos monitoreando a estos pumas que capturamos adentro de las propiedades de la Fundación, que luego van a pasar a ser parque nacional o parque provincial, es ver cómo usan el territorio esos pumas. Y la verdad que una de las cosas que vimos es que los pumas que son capturados en los campos de la Fundación, en su gran mayoría tienen los territorios en los campos de la Fundación. Y esporádicamente pueden salir a algún campo vecino, ¿sí? Pero durante pocos días y después vuelven. O sea, no es tampoco, como a veces se decía, que los pumas iban a dormir en estas regiones protegidas, iban a salir a comer ovejas a los campos vecinos y después regresar, ¿no? Estos pumas pasan la mayor parte de su vida en los campos de la Fundación, ¿no? Entonces, son cosas interesantes para ir conociendo y empezar a evaluar la magnitud del daño a otras actividades productivas, que como les decía, no hay que desconocerlas, pero hay que ponerlas en su real dimensión, ¿no? Otra de las cosas muy interesantes que se pueden obtener con este tipo de tecnología es que a veces los pumas mandan, cuando uno recibe los puntos en la computadora de posición, hay algunos puntos que están todos en el mismo lugar, ¿no? Eso quiere decir que el puma pasó muchas horas ahí. Nosotros a esa agrupación de puntos le decimos clúster. Bueno, nosotros todos esos clústeres los vamos a ver, ¿no? A ver qué es lo que pasó ahí, por qué el puma estuvo ahí. A veces es porque durmió, pero muchas veces es porque cazó una presa, ¿sí? Una presa grande y vuelve a comerla durante varios días sucesivos. Entonces, eso nos permite ver qué están comiendo estos pumas marcados, tanto cuando están adentro de tierras de la Fundación, como cuando se van a campos vecinos, ¿no? Y una de las cosas que observamos es que el 96% de la dieta de estos pumas son guanacos, ¿no? También comen choiques, comen algunas otras especies como peludos, a veces hemos registrado cosas raras como cisnes, pero menos del 1% de los eventos de depredación fueron ovejas, ¿no? El 0,8%, algo así creo que fue. Entonces, ¿esto qué quiere decir y que tiene implicancias para el manejo muy importantes? No todos los pumas depredan ovejas, o por lo menos no depredan ovejas con la misma intensidad. Entonces, esos métodos de remoción con trampas, con venenos, a veces con jaurías de perro, que matan a cualquier puma, no sirven. Y eso está muy bien estudiado en Estados Unidos, ¿no? O sea, a veces hasta son contraproducentes. Si uno tiene en su campo un puma que se alimenta principalmente de presas silvestres, no le conviene matarlo, porque en general son pumas que son buenos cazadores, porque las presas silvestres son más difíciles, entonces son adultos en edad reproductiva, no son jóvenes ni son viejos, que los jóvenes y los viejos son en general los que buscan presas más fáciles, y esos adultos que son muy territoriales expulsan a los pumas viejos o los pumas jóvenes, que son los que en general tienden a depredar presas más fáciles como ovejas. Entonces, si uno los elimina, a veces elimina a este puma bueno, entre comillas, y vienen los pumas malos, que como son menos territoriales, están en mayor cantidad y depredan más animales domésticos. Esto nosotros en Patagonia es algo que estamos empezando a estudiar, pero que sí se ha visto en otros lugares que tienen problemas de depredación con puma, como por ejemplo en Estados Unidos, ¿no? Entonces, quizás no hacer estas matanzas indiscriminadas, quizás mantener un número de presas silvestres en el campo, sirva para evitar ataques, o que sea una de las formas, ¿no? Bueno, otra de las cosas interesantes que son un poco más, no tanto de un punto de vista productivo, sino más de conservación, es la importancia que tiene el puma matando guanacos y poniendo carroña a disposición de las aves depredadoras, ¿no? O sea, eso sí está muy bien estudiado, donde no hay pumas que estén matando, por ejemplo, guanacos o vicuñas en otros lugares de Argentina, las aves
las mortandades de guanacos, por ejemplo, se concentran en una época del año, que en general es la época más desfavorable, el invierno. Pero en verano hay poca disposición de carroña, porque mueren menos animales por causas climáticas, por ejemplo, y entonces los cóndores o otros carroñeros no pueden sobrevivir. Cuando hay pumas, el puma pone a disposición durante todo el año carroña para estos animales, y eso está muy bien estudiado que en ausencia de pumas, en general, muchas veces hay ausencia de grandes aves carroñeras como cóndores o están en menor cantidad, ¿no? Entonces, ese es uno de los roles ecológicos fundamentales de estas especies claves que yo les mencionaba como el puma, ¿no? O sea, incrementan la biodiversidad de los ambientes que habitan. En los lugares donde el puma desaparece, los ambientes se simplifican y se extinguen muchas especies. Por eso nosotros hacemos mucha comunicación hablando del puma como arquitecto del ecosistema, ¿no? Y después otra de las cosas en las que hay que trabajar mucho es en lo siguiente, o sea, para un sector de la sociedad el puma es un conflicto, como decíamos, no cabe la menor duda, pero hay formas de reducir ese conflicto y formas, como les decía, racionales que no sean la matanza indiscriminada, ¿no? Una de las cosas que les comentaba recién era, por ejemplo, no matar indiscriminadamente los pumas, sino se puede hasta incluso pensar en matar, pero a un animal que es problema, ¿sí? A un animal que esté cebado con ganado, o removerlo de ese lugar. El tema de que haya disponibilidad de algunas otras presas silvestres, si uno en su campo mata absolutamente todos los guanacos o todos los choiques o otras presas silvestres, bueno, el puma con más probabilidad va a depredar ganado. Y otra forma que se está empezando a hablar mucho y que nosotros la trabajamos con productores vecinos poniendo a disposición de ellos, es perros pastores, ¿no? Que son perros, en realidad, perros pastores no está bien decirlo, son perros protectores de ganado, ¿no? Son perros que se crían junto con las ovejas, que viven con las ovejas y que cuando ven un peligro, que puede ser un puma, puede ser un perro, pueden ser perros cimarrones, ¿no? Que es muy común cerca de ciudades, puede ser un zorro, pueden ser hasta personas que roban ganado, el animal ladra, las ovejas se agrupan un poco en torno de él, se ponen alertas, y con el puma disuade mucho el ataque, ¿no? Entonces, uno evita el conflicto y no tiene que salir después a solucionar un conflicto que ya tiene una acción consumada, que es la muerte de ovejas, ¿no? Y los perros pastores, eso le pueden preguntar a las personas que son vecinas a los campos de la fundación y que los están usando, les reducen y hasta a veces eliminan el problema de depredación de ganado, ¿no? Por supuesto que se puede hacer en algunos cuadros y en otros no, pero bueno, es una de las soluciones que hace que el conflicto sea más tolerable. Bueno, con respecto al guanaco, una de las cosas importantes que nosotros estamos viendo es el tema de las rutas migratorias. Los guanacos en Patagonia, en el noroeste de Santa Cruz, siguen migrando. Eso es muy bueno y es muy importante porque hace que los pastos tengan una época de descanso, ¿no? Entonces, eso hace aprovechar mejor las pasturas. Eso es bueno también para el ganado, ¿no? Que no tener a los guanacos confinados por alambrados en un lugar, sino permitirles que en la época de verano estén en zonas altas y en la época de invierno vayan a zonas bajas, ¿no? Esto también tiene implicancias, por ejemplo, nosotros vemos que hay lo que se llaman puntos calientes de la Ruta 40, donde hay más probabilidad de que se produzcan accidentes por cruce de guanacos, entonces ahí se puede colocar señalética o reductores de velocidad, tampoco cruzan durante todo el año, hay épocas donde cruzan más, entonces son todas soluciones para tratar de reducir los conflictos, ¿no? De hecho, nosotros una de las cosas que hacemos bastante es tratar de remover todos los alambrados internos de los campos que tenemos, que causan mucha mortandad de animales, y en los campos que son perimetrales tratamos de sacar la línea superior de alambre, que es donde en general se quedan enganchados, ¿no? Para tratar de que estos espectáculos que son las migraciones, que son sumamente importantes como proceso ecológico, se mantengan porque también hacen a la integridad del ecosistema, ¿no?
Bueno, y otra cosa en la que trabajamos mucho es en hacer tareas de habituación de fauna. O sea, tratamos de que esa fauna, además de que esté bien conservada, de que cumpla sus roles ecológicos, de que sea cada vez más abundante, se habitúe a la presencia de personas. Eso se puede hacer en forma pasiva, o sea, eliminando las amenazas. Los guanacos uno deja de cazarlos o de molestarlos y solo se habitúan. En otros casos, como por ejemplo con los chinchillones o con los pumas, hay que hacerlo de una forma un poco más activa, yendo a verlos periódicamente, sin molestarlos, a una distancia prudencial. Los animales se acostumbran a que uno no los molesta, ¿no? Entonces, eso nos permite, en el noroeste de Santa Cruz, en el Parque Patagonia, construir un destino de observación de fauna y con muchas historias vinculadas a todos estos trabajos de investigación y de restauración, ¿no? Ustedes, si ya van al Parque Patagonia, por ejemplo, a la zona de los toldos, seguro van a ver bueno, las especies más comunes como guanacos, choiques a muy corta distancia. Seguro que si contratan un guía van a poder observar chinchillones y van a tener muchas posibilidades también ya de ver pumas, ¿no? Aunque es una actividad todavía incipiente. Pero los guías, que ahora vamos a hablar un poco de ellos, que aprenden las costumbres de la fauna, aprenden a traquearlas, aprenden en qué lugares pueden estar, desde dónde está bien observarlas, son grandes aliados en poder observar esto y además cuentan un plus que tiene que ver con sus experiencias como locales, pero también sobre todas las actividades de conservación que se están llevando adelante, que a la gente, al turista de naturaleza le encanta conocer, ¿no? Es un turista muy ávido de conocimientos. Bueno, esto es algo que va pasando, son formas de promocionar el noroeste de Santa Cruz en lugares muy concurridos por personas. Esto es el aeropuerto de Comodoro Rivadavia, utilizando, como les decía, a la fauna. Más allá de los paisajes, que en este caso son espectaculares, utilizar mucho a la fauna, porque es lo que después nos permite tener espectáculos de fauna abundante que esté cumpliendo con sus roles ecológicos, ¿no? Bueno, este es una de las cosas en las que nosotros hemos trabajado, que les decía, es en tratar de capacitar a chicos locales como guías de avistaje de fauna. Este es un chico que desarrolló su emprendimiento, es un chico de Perito Moreno, Facundo de Pool, tiene una empresita de avistaje de fauna que se llama El Choique, y es una de las personas que ya aprendió dónde son los mejores lugares para ver chinchillones anaranjados, que es una especie muy carismática que a la gente le gusta mucho y que permite acercamientos muy lindos, y es una persona que sabe dónde están los mejores lugares para ver pumas. Entonces, este verano, bueno, si bien fue muy particular por toda la pandemia que estamos sufriendo, creo que ya en más de la mitad de las caminatas guiadas por él pudieron observar pumas, que es un espectáculo realmente increíble, ¿no? Entonces, todo esto lo que nos permite es empezar a crear un cambio de percepción, ¿no? Entonces, esa fauna que era valorada muy negativamente, para un sector de la sociedad se empieza a constituir en una oportunidad de desarrollo, ¿sí? Es sinónimo de empleo, ¿sí? Es sinónimo de economía. Para los guías de observación de fauna, para las personas que van a alojar a esos turistas que vienen a ver fauna, o los que le van a dar de comer, o los que les van a vender artesanías, ¿no? La fauna deja de ser algo neutral o incluso algo negativo y empieza a transformarse en algo positivo. Y para las personas, para las cuales la fauna no va a ser quizás nunca algo positivo en términos económicos, aunque sea empezamos a reducir el conflicto para tratar de hacerlo desaparecer o reducirlo a niveles que sean tolerables, ¿no? Estas son actividades con escuelas que
hace un tiempo atrás eran un poco impensables hacerlas en la zona, ¿no? Hablar del puma abiertamente como una oportunidad de desarrollo era casi una mala palabra en la región. Bueno, para un sector todavía lo sigue siendo, hay que seguir trabajando, pero así como había muchas veces voces en contra de estas especies de fauna y otras que no decían nada, hoy esas voces en contra quizás son un poco menos y los que hablan a favor son un poco más, ¿no? Y eso, como les decía, en el marco de esa producción de naturaleza y de crear nuevas economías, ¿no? Este es un ejemplo que nosotros veíamos la vez pasada de la cantidad de artículos que hablaban en un periódico local, Tiempo Sur, sobre el puma, y lo hacían desde una perspectiva negativa, que en el año 2017 era el 100%, y cómo eso fue cambiando, y en el año 2020 había 8 artículos sobre el puma, pero que hacían referencia a aspectos positivos del puma, ¿no? O sea, como una especie indispensable para la salud de los ecosistemas, como una especie que puede ser utilizada para el desarrollo local, o como una especie con la que se puede empezar a convivir a través de métodos de evitar los conflictos más racionales, ¿no? Entonces, bueno, eso era básicamente lo que quería contarles. Creo que ya se nos fue una buena parte del tiempo, pero bueno, totalmente abierto a cualquier pregunta, duda o cuestión que les interese discutir. Bueno, muy bien, Sebastián. Qué interesante todo lo que nos han aportado. Imagino que esta información, bueno, para aquel que no haya todavía tenido contacto con el Parque Patagonia, quizás es información nueva. Sabemos que están trabajando en muchos proyectos de conservación. Justamente la idea de esta jornada será acercar esta información a todos nuestros colegas. La Asociación de Guías tuvo la oportunidad en marzo, un grupito de ir a conocer el Parque Patagonia, justamente invitados por la Fundación Rewilding, y tuvimos la oportunidad de conocer a Facundo también, y bueno, hacer un poco la experiencia. Lamentablemente en ese momento no podíamos ir a visitar la zona de la Ascensión o los antiguos porque estaba cerrado, pero bueno, nos quedará para más adelante. Invitamos a todos los colegas que tengan alguna consulta, alguna pregunta para hacer, que la vayan subiendo al chat, así se las voy comentando a Sebastián. Dice, más allá del avistaje de chinchillones, ¿se están realizando estudios del animal, cómo viven, etcétera? Sí. Comportamiento. Sí. Nosotros tenemos varios chinchillones con transmisores también, son como collarcitos que emiten una señal de radio que nos permiten localizarlos. Fue la primera vez que se hicieron capturas de chinchillones anaranjados, nunca antes se los había capturado, mucho menos se había usado telemetría en esta especie. Entonces, eso lo que nos permite es empezar a conocer los hábitos, cómo viven en grupos familiares, cómo son muy fieles a determinados paredones. Podemos empezar a saber en los paredones del Cañadón Pinturas, por ejemplo, cuántos individuos hay, y eso nos permite diseñar acciones de traslocación. O sea, el chinchillón es una especie que es relativamente confiada, ¿no? O sea, es una especie que es como una especie de mono de los paredones rocosos. Uno los ve ahí muy tranquilos, tomando sol, pero cuando se mueven tienen una agilidad para trepar los paredones que es increíble, ¿no? Entonces, son muy confiados porque se sienten seguros. Eso los vuelve muy vulnerables a matarlos con arma de fuego, ¿no? Que es algo que se hacía para obtener el cuero, para hacer aperos para montar, por la carne también, ¿no? Es una carne blanca, y ellos viven en bardas, exclusivamente en paredones rocosos, que a veces están aislados, ¿no? Vieron que en la Patagonia está la extensión del pastizal, de las mesetas, y de vez en cuando aparece un paredón rocoso. Bueno, en esos paredones rocosos muy probablemente haya chinchillones, pero es bastante fácil de matarlos. Entonces,
se han exterminado muchos de las poblaciones de chinchillones de estos paredones, y a ellos les cuesta mucho recolonizar, ¿no? Entonces, no es algo que se produzca naturalmente, y nosotros estamos planteando mover animales para que recolonicen esos paredones rocosos, ¿no? O sea, sí, estamos haciendo, en ese caso, no es un animal que presente conflictos con una actividad humana, pero sí es un animal del que no se sabía prácticamente nada, ¿sí? Ahora estamos empezando a ver las épocas de parición, ¿no? Cómo tienen una cría por vez, que nace bastante desarrollada, cuánto tiempo permanece con la madre, y lo que queremos plantear son actividades de conservación que permitan recuperar todas esas poblaciones que se han perdido por caza en las últimas décadas. Y Sebastián, en ese caso, entonces, esos paredones rocosos actúan Sí. como islotes, porque antes había dicho de que le Sí. costaba mucho trasladarse Sí. de un sitio al Sí. otro, en el caso de atravesar Sí. el pastizal. Digo, actúan Sí. como, Sí. como islas, de algún Sí, modo. exactamente. La dinámica de poblaciones de chinchillones es como si vivieran en islas de tierra firme, como si los paredones fueran islas y la estepa, el pastizal, fuera el mar, ¿no? Entonces, de vez en cuando alguno puede pasar nadando, pero les cuesta mucho, ¿no? Y a veces hay como una isla grande, que es lo que pasa con los cañadones del Pinturas, por ejemplo, que son paredones muy extensos. Ahí hay muchos chinchillones, ¿no? Y hay otros más lejos que tienen poquitos, y que si cada tanto no va algún chinchillón del paredón grande, esas poblaciones se empiezan a desaparecer. Y a veces lo que pasa es que extinguimos una isla del medio, entonces una isla chiquita ya queda mucho más lejos todavía para conectarse. Entonces tiene muchísimas más probabilidades de extinguirse, y se generan extinciones en cadena. Cuando nosotros extinguimos poblaciones en islas intermedias, las que están más aisladas quedan todavía más aisladas y desaparecen mucho más fácilmente, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de regenerar todas esas poblaciones para regenerar la conectividad, que es lo que les permite subsistir a esta especie. Bueno, nuestros colegas se fueron animando a hacer preguntas, así que tenemos varias preguntas en el chat. Genial. Las voy a ir tratando de hacer por orden o agrupando según temas. Justamente Dale. Ayer tuvimos la charla con Mariano Bertinat, el secretario de Ambiente de la provincia, y también participó el doctor Javier Urquiza como presidente del Consejo Agrario. Y bueno, surgieron algunas preguntas, y el tema del puma es un tema que lo hablamos bastante, justamente porque es un tema que también nos interesa mucho, y bueno, para poder trasladarlo, ¿no? También a nuestros visitantes. Entonces, una de las preguntas que hicimos ayer y que no nos pudieron contestar, o que no nos quedó muy claro, es la que nos repiten hoy, y dice si tienen algún tipo de conteo de la cantidad de pumas. No, ¿hay mira, algún censo en la nosotros... provincia, algún registro? Sí. No, a nivel provincial no existe nada de eso. Nosotros, teniendo estos individuos marcados, vamos a tener probablemente en unos años una estimación del número de pumas en Parque Patagonia. Son trabajos un poco largos, ¿no? Porque es difícil estimar las abundancias de estos grandes depredadores que son difíciles de ver. En el Parque Patagonia, de todas formas, los pumas no son una presencia rara realmente. Tienen mucha abundancia de presas, ¿no? de guanacos y de otros. Entonces, no es un animal escaso, digamos. Ahora, exactamente qué número, no se sabe, pero es algo por lo que estamos trabajando, ¿no? Siempre todos estos proyectos son de muy largo plazo, ¿no? O sea, nosotros empezamos hace 2 años capturando los primeros pumas, hay que aprender, ¿no? A encontrarles las pasadas, hay que saber armar los lazos, ¿no? Son todos procesos de aprendizaje, pero que bueno, esperamos que, así como hoy sabemos muy bien dónde se mueven los pumas que habitan, o parte de los pumas que habitan en el Parque Patagonia, que estamos sabiendo qué
de qué se están alimentando, esperamos en el futuro poder tener una idea aproximada de los números de estos animales. Pero hoy por hoy nadie puede decir nada más que percepciones de hay muchos, hay pocos, o hay demasiados, o bueno, eso, ¿no? Claro, por supuesto. Bueno, otra consulta es, ¿cómo se obtienen los fondos para las acciones de la Fundación? La Fundación vive de donaciones, ¿no? O sea, la Fundación, vos contaste que nuestros orígenes fueron con el matrimonio Tompkins, y es así, ¿no? Ellos vendieron sus empresas y se instalaron en Chile, después también en Argentina, se vinieron a vivir a nuestros países, convencidos de que su legado debería ser dejar parques nacionales, o sea, comprar tierra y donarlas a los parques. Y bueno, al principio ellos eran los principales financiadores de todas las actividades. Cuando Doug, que es bueno, el hombre del matrimonio, fallece en el 2015, empieza un proceso de transición hacia la independencia, ¿no? O sea, decir, bueno, queremos continuar haciendo estas actividades, sí o no, ya no las vamos a hacer con fondos de estas personas. Entonces la Fundación busca fondos de filántropos también, de gente que tiene dinero, que le gusta la conservación o que le parece que tiene que dejar un legado de conservación. Y bueno, la Fundación plantea proyectos y después busca fondos. Y esos donantes son en general extranjeros, el 90% son extranjeros, lamentablemente hay pocos argentinos. No hay cultura de filantropía ambiental en Argentina, ¿no? En Argentina no hay mucha cultura de filantropía en general, pero si hay algo es más para a veces cuestiones culturales o educativas o de necesidades de alimentación de ciertos sectores de la población, muy poquitito de ambiente, ¿no? En otros lugares como en Norteamérica, en Europa, la filantropía ambiental está mucho más desarrollada, y la filantropía en general. Entonces, sí, la Fundación escribe proyectos y tiene que salir a buscar fondos. Si no conseguimos fondos, tenemos que achicar los proyectos. Si conseguimos más fondos, podemos mantenerlos o agrandarlos. Pero esa es la forma en que se financia la Fundación, ¿no? Incluso en nuestra página web, que está acá, bueno, en esta diapositiva, rewildingargentina.org, figuran los principales donantes de la Fundación, ¿no? Sí, también en la página hay un icono que dice doná, para aquellos que quieran donar, Sí, porque si también. bien uno habla siempre, o sí. uno habla siempre de donación de grandes sumas de dinero, a veces sucede, Sí. por lo menos Sí. lo que nos contaban la experiencia en Parque Patagonia, es que ocasionalmente visitantes que luego de hacer la experiencia en el lugar se identifican y comienzan a colaborar de alguna forma, ¿no? Sí. Bien. Otra consulta dice, si se piensa en reintroducir alguna especie en la provincia de Santa Cruz, si fuera necesario. No, nosotros nos interesaría no especies que se han extinguido en Santa Cruz, pero sí hay especies que tienen extinciones locales. Bueno, dos con las que ya estamos trabajando, que les contaba, son el chinchillón anaranjado. Todavía hay en el Parque Patagonia, pero ha desaparecido de muchos lugares, de muchos paredones rocosos. La gallineta austral, que sigue estando en algunos juncales, pero que ha desaparecido de muchos. En el Cañadón Pinturas, que tiene unos juncales extensísimos, no hay gallinetas australes, de ahí desapareció. Estamos trabajando mucho en recuperar esos juncales para tratar de llevar la gallineta. Y en uno de los lugares, en uno de los campos que actualmente tiene la Fundación, que se llama El Unco, hay un juncal que también hemos mejorado mucho el estado de conservación y la superficie, y ahí hay una buena población de gallinetas que podría servir de fuente para reintroducciones. También en el Parque Patagonia, el coipo, que es lo que se llama nutria a veces, ¿no? Que era tan usado para la peletería, desapareció de algunas cuencas y nosotros hemos presentado un proyecto para reintroducirlo en estos lugares, que esperamos que sea aprobado pronto y que podamos llevarlo adelante. Y después, quizás la especie que ha desaparecido, que es más emblemática en esta zona, es el huemul, ¿sí? El huemul es un ciervo andino
andino por lo menos hoy, ¿no? O sea, ese es un ciervo que quedan muy pocos, quedan 2.000 ejemplares, de los cuales se piensa que hay 1.200 en Chile, 800 en Argentina. Es el ciervo más amenazado del continente americano. Y en la zona del Parque Patagonia, en los cañadones como del Pinturas, del Caracoles, hay muchos registros pasados de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, de huemules en lugares esteparios. Bueno, de hecho está presente en las pinturas de Cueva de las Manos, ¿no? Pero bueno, el huemul desapareció muy tempranamente de estos sectores más esteparios y se fue refugiando en lugares más inaccesibles de la cordillera, ¿no? Entonces, eso sucedió tan temprano en la historia que un poco como que se ha naturalizado que el huemul es un ciervo de montaña y de bosques, que seguramente habitaba montañas y bosques, pero también habitaba ambientes de ecotono, ¿sí? de mezcla entre bosque y de estepa, y ambientes puros de estepa. Lo que pasa es que de ahí desapareció ya hace más de 100 años, ¿no? Entonces, es como que no queda en el imaginario popular de que el huemul sea un animal que ha vivido en estepa y que sería sumamente interesante y deseable poder reintroducirlo, ¿no? Es complejo, son esas especies complejas que están en peligro, que quedan pocos individuos, pero que justamente el rewilding lo que plantea es eso, ¿no? Que hay que recuperar. Algo que yo no dije es la conservación tradicional es una conservación de muy a la defensiva, de muy de no tocar, de protejamos lo que todavía queda, ¿no? Yo siempre digo que es como estar en la batalla, en la trinchera, resistiendo para que el enemigo no nos gane más territorio, ¿no? Y el rewilding propone algo que es muy innovador, muy revolucionario, que es no alcanza ya con conservar lo que queda, la crisis ambiental es tan profunda que hay que recuperar mucho de lo que perdimos, ¿no? O sea, hay que salir de esa trinchera, hay que atacar, y eso implica mucho manejo activo, ¿no? La conservación es, como está concebida durante el siglo XX, es muy pasiva, muy de no tocar. Bueno, queda un bosque, no toquemos, es la mejor forma de conservarlo. Queda una especie, no hagamos nada, es la mejor forma de conservarla. Y el rewilding lo que dice es, eso puede funcionar en algunos casos, pero no funciona en muchos otros. Hay que ser muy activos, por eso es que nosotros capturamos tanta fauna, los marcamos, los movemos, los criamos, ¿no? El proyecto acá de reintroducción de yaguaretés trae animales de Brasil, trae animales de Paraguay, todas cosas que antes estaban mal vistas, ¿no? O sea, las regulaciones internacionales dicen hay que prohibir el tránsito de yaguaretés porque esa es la mejor forma de conservarla. Y nosotros hoy decimos, en algunos casos, hay que mover yaguaretés justamente para conservarlos, ¿no? Entonces son cambios culturales que generan mucha resistencia, ¿no? Nosotros siempre decimos, cada vez que la fundación va a trabajar a algún lugar, hay un primer núcleo de resistencia que es más del sector productivo, que en general es porque uno trae un nuevo modelo de producción, esa producción de naturaleza, ¿no? Que no viene a reemplazar, nunca la producción de naturaleza va a reemplazar ni a la agricultura, ni a la ganadería, ni a la minería, ni a los hidrocarburos, pero sí va a ampliar la matriz productiva. Pero bueno, siempre que aparece algo nuevo, hay como una especie de reacción, ¿no? Intuitiva en contra de eso. Y existe esa reacción en contra de la producción de naturaleza, es lógico que suceda, después se va entendiendo, pasó acá en Iberá, lo mismo que está pasando en parte en Santa Cruz, aunque cada vez se entiende más, y la segunda reacción es cuando uno viene a plantear una conservación de manejo activo en vez de una conservación pasiva. Ahí ya no son los productores los que se oponen, sino que son más las organizaciones ambientalistas tradicionales o sectores académicos vinculados a gobiernos, ¿no? Agencias de conservación de gobierno. Pero bueno, es porque son cambios culturales, ¿no? Todos los cambios culturales al principio generan resistencia. Pero bueno, por suerte vienen después las nuevas generaciones, ¿no? Que ya están más empapadas, ya son formadas bajo esos nuevos paradigmas, y lo que antes parecía algo medio anormal se empieza a transformar en algo, en la normalidad, ¿no?
Claro. Sebastián, una consulta. Antes usted mencionó de que habían presentado un proyecto de conservación y que estaban esperando la autorización. En ese caso, Sí. ¿a quién se le presentan esos proyectos? Si estamos hablando de entes gubernamentales o tiene que ver una cuestión Sí. interna de la fundación. O No, sea, no, no, se presentan todos ante la provincia. O sea, desde que se reformó la Constitución en los 90, los recursos naturales pasan a ser dominio de las provincias. sí, Eso incluye a la fauna, ¿no? Entonces, claro, cada provincia es autoridad de aplicación del recurso fauna. Y en Santa Cruz, la autoridad de aplicación del recurso fauna es el Consejo Agrario Provincial, ¿no? ok. Entonces, todos los proyectos que nosotros hacemos de estos de captura de pumas, de guanacos, de reintroducción de coipos, etcétera, se presentan todos al Consejo Agrario Provincial, a la Dirección de Fauna. Perfecto. Bueno, nos preguntan acá, si bien este tema lo vamos a tratar mañana, porque mañana tenemos a gente de Aves Argentinas y de Ambiente Sur, nos preguntan si ustedes Claro. ven mayores poblaciones de macato viano. No sé si trabajan exactamente en ese área, pero sé que están cerquita. Claro. Sí, estamos cerquita, pero no trabajamos con esa especie. Como vos bien decís, hay otra ONG que está trabajando y muy bien con macato viano. Nosotros trabajamos más en la parte baja, en cañadones, ¿viste? Y ellos trabajan un poco más arriba en la meseta con el macá, con otras especies también, ¿no? Bueno, Pero sí, nosotros no nos hemos involucrado en la conservación del macá, que la llevan adelante ellos y que seguro mañana les van a contar un montón de mañana cosas, ¿no? hablaremos de ese tema Desafíos. entonces. Sí, Otra exacto. consulta es si tienen publicaciones realizadas y dónde se pueden obtener la información de esas publicaciones o estudios. Sí, hay publicaciones realizadas, bueno, con los datos de Patagonia todavía incipientes, ¿no? Porque, o sea, hay como distintos niveles de publicación, ¿no? Hay una publicación que es más de divulgación, que se puede hacer con pocos datos, hay un tipo de publicación que es presentar trabajos en congresos, donde también pueden ser datos preanalizados, ¿no? Y después publicaciones científicas en distintas revistas con referato que uno tiene que tener datos más robustos, ¿no? Sí hay cosas publicadas ya de pumas, de trabajos que se están haciendo, no únicamente en Parque Patagonia, porque nosotros también trabajamos en Monte León, estamos trabajando en otras regiones de Argentina, ¿no? En San Guillermo, en San Juan, en Laguna Blanca, en Neuquén. Muchas de esas publicaciones están en nuestra página web en una sección que se llama Biblioteca. Ahí pueden bajar varias de las publicaciones. Perfecto. Una pregunta que surgió a lo último, no me olvido de las anteriores, aclaro a mis colegas, pero que tiene relación con lo que estábamos hablando antes del Puma, es si se realizan charlas en las estancias con el personal de campo, ya que lamentablemente la caza es parte de la cultura del paisano. Obviamente hay que primero llegar con el mensaje a los estancieros. Sí, de hecho con varios de los vecinos trabajamos. Hay de todo, ¿no? O sea, no es un grupo heterogéneo de los estancieros. Hay gente que cría ovejas, que son los que por supuesto manifiestan tener más problemas con pumas y guanacos. Hay gente que cría vacas únicamente y no tienen problemas de depredación por puma. Hay estancieros que bueno, hay campos abandonados también, muchos, ¿no? Por cuestiones de sobrepastoreo, cambio climático, caída de cenizas, ¿no? Hay mucho campo abandonado en esa zona. Hay estancieros que ya hacen actividades de ecoturismo, mantienen el ganado, otros que empiezan a hacer nada más que actividades de ecoturismo. Pero bueno, sí, nosotros, una forma de trabajar de la fundación es siempre tratar de generar buenos ejemplos en distintos aspectos, ¿no? Así como, por ejemplo,
mencionábamos a Facundo, ¿no? Que es el primer chico que está capacitado como guía de turismo. Bueno, Facundo es un muy buen ejemplo que nos encantaría replicar. Tiene que haber muchos Facundos en muchos lugares del Parque Patagonia, en muchos lugares de Santa Cruz, pero hay que generar ese buen ejemplo para que se vea de que puede funcionar. También hay que generar buenos ejemplos de ganaderos que puedan realizar actividades de ganadería y de ecoturismo. Hay que generar buenos ejemplos de ganaderos que tengan ovejas, pero que pueden coexistir con la fauna silvestre, o que por lo menos hace un control que no sea irracional, ¿no? Sino que sea un control más racional. Entonces, bueno, sí, hay algunos sectores que son más difíciles de entrar, de desarrollarse, pero sí con ganaderos vecinos estamos trabajando en actividades de ecoturismo en sus campos, estamos trabajando con perros pastores. De hecho, algo que es muy interesante es que vamos a empezar a capturar pumas en campos ganaderos para ver también no solo cómo se comportan los pumas que viven mayormente en lugares de reservas sin ganado, sino cómo se comportan los pumas en campos ganaderos, ¿no? Que eso también es muy importante. Y lo que pasa es que todo esto tiene que ver con la confianza, ¿no? Y la confianza se construye de a poco, ¿no? No es que uno llega y golpea las manos y le dice al ganadero quiero charlar, no. Es generar la relación de territorio. Pero como la fundación tiene personal viviendo en terreno, te terminás transformando en vecinos, ¿no? Entonces, y muchos de los que trabajan para la fundación son locales, pero bueno, es eso, es una relación de confianza que hay que construirla de a poco, pero sí nos interesa siempre generar buenos ejemplos de emprendedores turísticos, buenos ejemplos de convivencia, de actividades productivas tradicionales con fauna, buenos ejemplos de municipios que empiezan a apostar a otro tipo de economía, ¿no? Todas esas cuestiones creo que hay que trabajar. Bueno, para nuestros colegas que quizás no todos conocen a Facundo y la historia de Facundo, cumplo en aclarar que Facundo es un chico de 25 años, que está en la zona, bueno, del norte de la provincia, pero que el conocimiento que él tiene de pumas es porque desde chiquito vivió mucho tiempo o compartió mucho tiempo en estancias, y iba con los puesteros justamente desde muy chiquito a acompañarlos para cazar pumas, y él lo que hizo es todo ese conocimiento convertirlo en algo positivo. Por eso decimos que quisiéramos tener más, más casos como él, ¿no? Claro, sí. No, y es el valor agregado que da él en las guiadas, ¿no? Que lo tiene el local, y que en ese sentido nadie que venga de afuera puede competir con el local si sus guiadas tienen ese componente de experiencia, que es lo que lo diferencia del resto, ¿no? Eso es lo que tiene que suceder. Y que, bueno, que además también aclaro a nuestros colegas de que en la zona noroeste de la provincia, junto con Rewilding, los municipios y la provincia, se llevó a cabo un curso de capacitación frente a la ausencia de guías profesionales. Se hizo un curso especial de capacitación que duró varios meses con varias temáticas, en el cual se capacitó a unas 20, 25 personas, de las cuales creo que se habilitaron 10, para justamente trabajar como guías idóneos, ¿no? En esas áreas. Claro. Sí, 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 tal cual. Bien. Sí. Siguiendo con el área de Parque Patagonia, y ya nos vamos a ir como extendiendo, saliendo un poquito de los límites, pero siguiendo en la línea del Parque Patagonia, bueno, felicitaciones y muchas gracias por su trabajo. ¿En qué instancia está el litigio con la minera Patagonia Gold y el gobierno provincial por la explotación minera en la zona de Estancia Los Toldos? ¿Tenemos esperanzas de que la minería no avance? Sí, tenemos esperanza. De hecho, hasta ahora hemos ganado en las distintas instancias donde se ha presentado, ¿no? O sea, como saben, había un permiso de cateo para hacer minería de oro en el campo en Los Toldos, que es el que tiene a Cueva de las Manos. La fundación presentó un recurso ante la justicia para pararlo, y hasta ahora las instancias judiciales que se han pronunciado nos han dado la razón. Pero bueno, esto es
algo de muy largo aliento, las distintas partes van apelando, bueno, no es algo en lo que uno pueda relajar, ¿no? O sea, va bien porque la explotación está parada, va bien porque hasta ahora las instancias judiciales que se han pronunciado dieron lugar al reclamo de la fundación, pero seguramente la minera va a seguir apelando, eso no queda ninguna duda. Entonces, bueno, hay que seguir trabajando con los abogados de la fundación para bueno, hacer frente a eso y que no se haga una minería de oro a cielo abierto en un sitio que es patrimonio mundial de la humanidad, ¿no? Y tan cercano a poblaciones y una ruta nacional. Sí, una ruta escénica. Sí, el pit ruta se va a ver desde la ruta 40, ¿no? Es una locura. Claro. Bueno, antes de irnos de la provincia, porque hay preguntas de algunas cuestiones que se están haciendo en Iberá, pero antes de salir de la provincia de Santa Cruz, preguntan cuál es la respuesta provincial cuando ustedes presentan los nuevos proyectos, si suelen recibir apoyo, o bueno, un poco cómo es esa relación, ¿no? Que sabemos que en algunos aspectos puede ser un poco tensa. No es fácil la relación, o sea, no es una relación fácil. Sí, o sea, nosotros presentamos los proyectos, a nosotros lo que más, digamos, nos mata, entre comillas, es lo que demoran las aprobaciones, ¿no? O sea, en general demoran muchos meses, a veces hasta un año, entonces eso a la fundación les genera inconvenientes a la hora de cumplir, por ejemplo, con donantes, ¿no? O les genera problemas de que hay que mantener el personal sin poder realizar las actividades porque no están los permisos. Entonces, no es fácil, tiene que ver con muchas cuestiones, o sea, partes con lo que decíamos que es una nueva concepción de conservación, es algo nuevo, que muchas veces las agencias que analizan estos proyectos no están del todo preparadas, dan intervención a otras personas, lo cual dilata muchísimo los periodos de revisión de los proyectos, y después, bueno, sin lugar a dudas, a veces se mezclan también cuestiones políticas, no vamos a decir que no, pero bueno, es una relación que no es fácil, pero la vamos surfeando, ¿no? Claro. Sí. Sebastián, antes usted mencionaba de que la Fundación Rewilding no solamente trabaja en el Parque Patagonia, si es donde quizás hoy más presencia tienen, o donde más están depositadas las energías, pero ¿qué otros proyectos de conservación tienen ustedes en la provincia? En la provincia, no, básicamente es el tema, bueno, en el Parque Patagonia es donde está el grueso del proyecto, ¿no? La mayor cantidad de gente, de proyectos. Estamos también trabajando con pumas y guanacos en Monte León, en el Parque Nacional Monte León, y ahora dentro de muy poquito vamos a empezar a trabajar con Huemul en la zona norte de glaciares, del Parque Nacional Los Glaciares, y zonas aledañas de la provincia. Esos son, por ahora, los 3 lugares donde tenemos proyectos. Perfecto. Bueno, salimos de la provincia de Santa Cruz y ya vamos hacia la última pregunta, pero saliendo de la provincia. Nos consultan si se podrá dar una actualización del trabajo que se está haciendo con los yaguaretés y en qué etapa se encuentra ahora. Bueno, el proyecto de Yaguareté, la verdad, yo ahora estoy en el punto caliente del proyecto de Yaguareté, estoy en el medio del Parque Iberá, en un lugar que se llama San Alonso, que es donde tenemos el centro de reintroducción. Yo estoy acá en un lugar, miren, de hecho, puedo hasta mover la computadora, se va a ver un poco el lío de la oficina, pero bueno, acá están, esos son los monitores, donde están todas las cámaras con las que monitoreamos en forma remota a los yaguaretés que van a ser reintroducidos, porque son animales que no tienen que tener contacto con las personas. Ahora no hay ninguno que se vea en pantalla, pero bueno. El proyecto de reintroducción de yaguareté empezó hace muchísimo, o sea, muchísimo, hace más de 10 años, por eso les digo que son proyectos de muy largo aliento, y recién este año se empezaron a liberar los primeros ejemplares, ¿no? Se liberaron 3 el 5 de enero y se liberaron otros 3 hace una semana, nada más.
Así que estamos viendo recién cómo se están comportando estos que están recién libres, que es una hembra con sus 2 cachorros, monitoreándolos. Es un proyecto que es complejo desde el punto de vista ecológico, porque el yaguareté se extinguió en la provincia de Corrientes hace 70 años, es la primera vez que se reintroduce a nivel mundial el yaguareté en un lugar donde se había extinguido, entonces también hay que referenciarse mucho en gente que sabe, pero también ir aprendiendo mucho sobre la marcha, y sobre todo es un proyecto donde hubo que construir muchísimo consenso social y político, porque imagínense ustedes, ¿no? O sea, lo polémico que es el tema del puma en Santa Cruz, y acá en Corrientes lo que se propuso es traer de vuelta al depredador tope que se había eliminado, ¿no? Y eso no se podía hacer si la sociedad no apoyaba masivamente eso, y si no había bueno, una decisión política de hacerlo que tenga que ver con ese apoyo masivo. Entonces, fue un trabajo muy largo, no solo de lograr que los animales se reproduzcan, de prepararlos para la vida en libertad, de liberarlos y todo eso, sino de lograr ese consenso para que sea la sociedad correntina después la que termine pidiendo por que vuelva el yaguareté, ¿no? Que es lo más lindo de estos proyectos, ¿no? Que es cuando, y lo que a uno le da esperanza en que el yaguareté no se va a volver a extinguir como sucedió en el pasado, ¿no? Pero eso es lo que pasó acá en Iberá, es que el yaguareté era para mucha gente un problema y para otra gente no importaba. Y eso es lo que condujo a su desaparición. Hoy por hoy, con todo el turismo de avistaje de fauna que hay en Iberá, que ya hay pueblos enteros que viven del turismo de avistaje de fauna, Pellegrini es un pueblo que hacía actividades extractivas de los recursos naturales, con mucho desempleo, mucho empleo gubernamental, mucha migración de jóvenes, muy poco empleo para las mujeres. Hoy el 80% de la gente de ese pueblo vive del turismo de observación de fauna. Entonces, para ellos, la fauna significa empleo. Entonces esa gente quiere que el yaguareté vuelva porque les va a ir mejor a ellos. Y eso no existía antes en Corrientes, eso se construyó. Gente para la cual el yaguareté representa una oportunidad. Bueno, eso es lo que hay que construir en Santa Cruz, ¿no? Que hoy no existe o es todavía muy incipiente. Para muchos santacruceños, el puma, el guanaco son problemas de los cuales hay que deshacerse, a otros no les importa, y nos falta ese segmento para los cuales la fauna es una oportunidad. Bueno, Facundo, seguramente muchos de los chicos que están ahí escuchando la charla, otros emprendedores, sean el comienzo de eso, ¿no? Y eso es, bueno, lo que nos permite tener esperanza en eso, en el futuro, y en poder sostener estos ecosistemas saludables con todas sus especies, sin conflictos, o con muy pocos conflictos. Bueno, pero ese proyecto, o llegar a ese nivel con la comunidad, digo, en lo que es la zona de Corrientes, ha llevado muchísimo tiempo también. Mucho trabajo, sí, ¿no? Sí, es sí. Es algo que se dice, digo, para que no sintamos que todavía nos falta madurar muchas cosas acá en Santa Cruz, ¿no? Sí. Para llegar a ese nivel. No, es lo que yo les claro. Es lo que yo les contaba. Nosotros empezamos a trabajar en la planificación de los proyectos de rewilding acá en el año 2006, ¿no? O sea, hace ya 15 años. En Santa Cruz llevamos 2 años trabajando con fauna recién, entonces falta mucho, pero yo te digo que cuando nosotros hacemos las reuniones de planificación, ¿viste? Que como te contaba, la mayor parte de nuestro equipo es local. 2 años atrás era como casi un tabú hacer un posteo en redes sociales con el puma, porque nos iban un poco más a quemar en la hoguera. Y hoy por hoy es un tema del que se habla. Hoy estuvimos todo el día hablando del puma. Nosotros posteamos en las redes sociales, se conocen las historias de muchos ejemplares que tienen, bueno, Facundo dice que habla con la gente del puma. Nosotros hemos llevado ganaderos, lástima que ahora eso se interrumpió con la pandemia, pero llevamos ganaderos vecinos al parque que les interesan las actividades turísticas a Torres del Paine, para que hablen con ganaderos que antes
mataban los pumas porque le comían las ovejas, y hoy cuidan los pumas como oro, porque son una fuente de ingreso muchísimo más grande que la ganadería, ¿no? Entonces, bueno, pero son construcciones lentas, ¿no? Son cambios culturales, es lo que decíamos recién. Entonces, bueno, hay que ir de a poco. Acá en Corrientes, al principio la resistencia fue virulenta, ¿no? Mucho más que en Santa Cruz, porque no se entiende, es algo raro, ¿no? Que venga, encima en ese caso era un gringo que venía acá a comprar tierras, muchas, que decía que se las iba a donar al Estado, no le creía a nadie nada, ¿no? Entonces, bueno, ahora ese camino está un poco más andado, y Verás un muy buen ejemplo. De hecho, traemos mucha gente, han venido mucha gente de Santa Cruz a ver acá a Iberá, ¿no? El proceso, que no quiere decir que se va a dar de la misma forma en Santa Cruz, cada lugar hay que construirlo con sus particularidades, pero sí ver cómo el cambio se puede dar, ¿no? Ese cambio de época. Claro. Bueno, justamente un colega de Río Gallegos nos pregunta si se podría desarrollar el mismo proyecto de observación de puma en el Parque Nacional Monte León, si lo consideran factible. Sí, se puede, sin ningún lugar a dudas. Sí, sí. O sea, en los lugares donde hay pumas se podría hacer. Hay que planificarlo bien, ¿no? Hay que hacerlo con cuidado, por supuesto. Pero sí, el turismo de avistaje de grandes carnívoros mueve economías regionales en todo el mundo, ¿no? O sea, los lobos en Yellowstone, en Estados Unidos, mueven la economía regional, los tigres en muchos lugares de la India, los leopardos de las nieves en Nepal, bueno, los leopardes, los leones en muchos países africanos, el yaguareté en Pantanal, ¿no? Hay estudios, en Torres del Paine todavía no hay buenos estudios de valoración económica del turismo de observación de pumas, lo cual es una pena, estaría bueno que se hagan, pero en Pantanal sí hay con yaguaretés, ¿no? Que Pantanal son todas propiedades privadas, además, no hay lugares públicos, o sea, todo el turismo de avistaje de yaguareté, que es el principal destino a nivel mundial para ver a ese animal, se hace en Pantanal en facendas privadas. Facendas que algunas ya no tienen ganado, pero muchas tienen todavía, y tienen algunos conflictos con el yaguareté. Pero a la región de Pantanal Norte le entran por año casi $7 millones de ingresos de avistaje de yaguareté, y tienen pérdidas de ganado por $120.000 anuales, ¿no? Entonces, la ecuación les da. Por supuesto, después hay que analizarlo bien, ¿no? Porque hay que ver si el que gana más plata es igual al que pierde, y es un poco más complejo, pero a nivel regional, los yaguaretés generan $7 millones anuales y $120.000 de pérdida, ¿no? O sea, la ecuación les cierra desde el punto de vista económico totalmente, ¿no? Seguro que sí. Bueno, muy bien, Sebastián, yo quisiera hacer una última consulta que está relacionado con el título de esta jornada, ¿no? Si usted tuviera que, a grandes rasgos, ¿no? No digo que sea muy específico, pero a grandes rasgos, si usted tuviera que hacer un diagnóstico de la situación ambiental actual de la provincia de Santa Cruz, ¿cuál sería? Mira, no soy tampoco un gran conocedor, ¿sí? Sí, es una provincia que tiene algunas ventajas, que son una baja densidad poblacional, igual que en el resto de Argentina, muy concentrada en ciudades, pero igual también que el resto de Argentina, a pesar de esa baja densidad poblacional, tiene problemas ambientales graves y bastante extendidos, ¿no? Yo viví muchos años en Neuquén, ¿no? En una provincia patagónica, también sin tanta densidad poblacional, aunque un poco más que en Santa Cruz, pero los problemas ambientales eran muy extendidos y tenían que ver, yo creo que en Santa Cruz es similar, con mucha degradación, muchos procesos de desertificación por pastoreo, ¿no? Agravados después por crisis climáticas, por cambios climáticos, por erupciones volcánicas, pero con un origen, sin ningún lugar a duda, en procesos de sobrepastoreo. Y después también con industrias como la petrolera, ¿no? La hidrocarburífera y la minera, que también son industrias de alto impacto, ¿no?
Pero bueno, así como tiene esos problemas ambientales, yo creo que tiene también muchísimas oportunidades para intentar este otro tipo de producción que regenera ecosistemas, que es la producción de naturaleza, ¿no? Hay que trabajar territorialmente, hay que imaginárselo, hay que fomentar el emprendedurismo, y yo creo que el turismo de observación de fauna, que es un aliado de la conservación, en Santa Cruz tiene un potencial enorme, ¿no? Y después, sobre todo, cuando pase el tema de estas pandemias, que la gente justamente va a buscar lugares deshabitados, o sea, hay un fenómeno a nivel mundial que es la migración hacia ciudades, ¿no? En Argentina es brutal, pero sucede en todo el mundo, ¿no? La mayor parte de la gente ya no vive en el campo, sino que vive en ciudades. Entonces busca como recreación el campo, la naturaleza, lo salvaje, el contacto con la vida silvestre. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay una oportunidad grandísima para hacer restauración de ambientes en muchos lugares de Argentina, y bueno, Santa Cruz, sin ningún lugar a dudas, uno de los que mayor potencialidad tiene, ¿no? Y eso es generar empleo, es traer otro tipo de economías restaurativas del ambiente, pero va de la mano de generación de empleo, porque si no va de la mano de cuestiones económicas, no subsiste en el largo plazo. Claro. Bueno, muy bien, muchísimas gracias, Sebastián. La verdad que muchas gracias a ustedes. interesante la charla. Ha recibido muchos elogios aquí en el chat, comentarios muy positivos. Todos muy contentos, genial. Agradecidos con bueno, toda la información que nos han brindado. Excelente charla, no tuvo desperdicio. Bueno, muchísimos halagos y agradecimientos. Damos entonces por finalizada esta charla, esta jornada en el día de hoy. Nos queda mañana la última. Sebastián, nos despedimos. Muchísimas gracias. Ojalá en un futuro no muy lejano podamos seguir organizando este tipo de charlas y capacitaciones que son muy interesantes. Dale, nosotros encantados y bueno, siempre a disposición para cuando quieran. Muchísimas gracias a usted y a toda la gente de la Fundación Rewilding, y bueno, a Daniela Villalba, que es con la que tenemos más trato. Sí, contacto. Y ha sido el nexo entre nosotros. Bueno, antes de que nos vayamos, voy a aprovechar para